Sigue, adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, bueno, les damos la bienvenida nuevamente a nuestra iniciativa Intelecto del Observatorio Sostenible para la Innovación y Desarrollo Industrial. El día de hoy contamos con nuestro decano de la Facultad de Derecho, el doctor Wilson Rafael Ríos. Él nos va a venir a hablar el día de hoy de propiedad intelectual e inteligencia artificial, un tema que, si se han dado cuenta, en el entorno viene sonando muy fuerte. Cómo cuidamos nuestras marcas, cómo cuidamos nuestra propiedad intelectual, cómo podemos explotarla y sacarle provecho. Entonces, es bien importante para el desarrollo de cualquier emprendedor, empresa, estudiante, docente, investigador, entender cómo se debe manejar la propiedad intelectual. Entonces, este es el primero de muchas charlas que vamos a tener nosotros aquí dentro del observatorio, en donde vamos a tratar el tema. Entonces, démosle la bienvenida al doctor Wilson. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, profesor Ibáñez. Muy buenas tardes para todas las personas que están presentes en el recinto y para quienes están conectados. Un agradecimiento especial a esta iniciativa Intelecto y por supuesto a la Facultad de Ingeniería, a la ingeniera Carmen, nuestra decana, a Gina Vera, la directora del programa de Ingeniería Industrial, y reiterarle el agradecimiento al profesor Ibáñez por la invitación. Vamos a hablar en el día de hoy o en esta tarde de un tema que es muy importante para todos, pero en especial para quienes son emprendedores, para quienes son empresarios, para aquellas personas que tienen iniciativas que pueden generar activos de propiedad intelectual. Vamos entonces a concatenar estos dos temas, propiedad intelectual e inteligencia artificial, porque pues sin duda es un tema que está generando en los últimos tiempos pues muchas vicisitudes, en especial desde hace unos 5 años cuando vino el boom de la inteligencia artificial generativa. Pero lo primero que debemos decir es que la inteligencia artificial no es nueva, es un tema que apareció hace muchísimos años. De hecho, para los que son cinéfilos, seguramente han visto una película de 1927 que se llamó Metrópolis. ¿Alguno de ustedes la ha visto? Los que son melómanos conocen la banda Queen, conocen a Queen, ¿verdad? Conocen una canción que se llama Radio Gaga. ¿Han visto el video de Radio Gaga? Unas imágenes en blanco y negro, esa es Metrópolis, esas imágenes que están incorporadas en el video de la banda Queen fueron iniciativa de Brian May, el guitarrista, involucrarlas en el video de Radio Gaga. Y es una película de cine silente, cine mudo, dirigida por un cineasta alemán pues muy reputado, que se ha vuelto, después de su fallecimiento hace muchos años, en un referente, Franz Links. Y en esa película ya nos hablan de los robots. Y si ustedes ven la película, aunque es de cine mudo, hablan de María, la robot que lidera la resistencia para que los seres humanos que viven en ese momento en el subsuelo pues puedan salir a luchar contra las máquinas. ¿Les empieza a sonar un poco eso familiar a las películas que hemos visto ya en el siglo XX? Y pasemos de 1927 a 1968. ¿Se acuerdan de qué película en 1968 y de qué cineasta habló de la inteligencia artificial? ¿Conocen a Stanley Kubrick? ¿Han escuchado hablar de Stanley Kubrick? Hay una película súper célebre, ahorita la vamos a ver, se llama 2001, Odisea del Espacio. Pues en 1968 ya Stanley Kubrick nos hablaba en el séptimo arte de la inteligencia artificial. Pero si vamos al tema literario, ¿han escuchado hablar de Isaac Asimov o de Isaac Asimov? Es un profesor de origen ruso que luego se nacionalizó en los Estados Unidos y escribió un libro fantástico en 1950 que se los recomiendo mucho. Se llama Yo, Robot. Seguramente muchos de ustedes en 2006 vieron la película
protagonizada por Will Smith, que se llamó Yo Robot. Pues esa película está basada precisamente en el libro de Isaac Asimov de 1950. Si miramos a final de la década de los 70s y principios de los 80s, ¿recuerdan Blade Runner? Protagonizada en ese momento por Harrison Ford. Luego Ryan Gosling protagonizó otra más reciente, pero la que protagonizó Harrison Ford a finales de los 70s, principios de los 80s, pues hablaba también de robótica y de inteligencia artificial. Luego vinieron films tan fantásticos como Terminator, ¿cierto? Esa saga de Terminator. Entonces, les estoy mencionando esto para que veamos que la inteligencia artificial y la robótica no es un fenómeno de reciente aparición ni de reciente data. Lo que sucede es que con la inteligencia artificial generativa, pues se ha dado todo este boom. Pero recuerden los caparazones Shell, recuerden todo el tema de los motores de inferencia, recuerden todo el tema de redes neurales, es un tema que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo. A raíz de todo este asunto, pues se han presentado una serie de acciones de tipo civil, de tipo penal o de tipo legal para proteger o donde han entrado en conflicto diversos titulares de derechos que están allí inmersos. Yo recuerdo, yo me gradué de la Universidad Externado de Colombia en 1991. Mi primer trabajo fue en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entré a trabajar esa entidad y en el año 93 hago mi posgrado en Suiza y en el año 95 me mandan a hacer una pasantía en la Copyright Office de los Estados Unidos. Cuando yo llego allá me dicen, ¿qué quiere hacer acá en Washington? Registrar libros, registrar programas de computador, registrar películas, registrar multimedia en ese momento. Y yo les dije, pues eso es lo mismo que hago en Bogotá en la Oficina de Derechos de Autor de Colombia. Y me dijeron, bueno, aquí tenemos dos temas que son muy interesantes: registro de circuitos integrados y registro de obras creadas por computador. Entonces yo dije, pues yo quiero estar en eso porque eso no lo hacemos en Colombia y quiero aprender de eso. Vuelvo a Colombia y en el año 1996 escribo la primera versión de un artículo que se llamó así precisamente: Autoría y titularidad de las obras creadas por ordenador, sistemas de inteligencia artificial. Entonces noten que desde hace muchos años se vienen utilizando recursos informáticos porque la inteligencia artificial es una expresión de la informática, ¿cierto? Hablamos de la primera generación de computadores por allá en 1946 con el ENIAC, el Electronic Numerical Integrated and Computer, y hoy en día estamos en lo que se llama la quinta generación de los computadores, es decir, todo el advenimiento de la inteligencia artificial. Entonces, empiezan a explorarse todas estas vicisitudes que están generando la inteligencia artificial. Si ustedes recuerdan, las primeras películas de Steven Spielberg utilizaron efectos especiales generados por ordenador, ¿cierto? Ya no se requerían miles de extras, como por ejemplo cuando en 1962 filman en Jordania Lawrence de Arabia y necesitaron miles de extras para recrear las escenas de guerra o batallas. Hoy en día pues esas escenas se hacen con gran cantidad de recursos informáticos y pues se ahorran mucho dinero en no tener que contratar ingentes cantidades de extras, ¿verdad? Bien, entonces empieza a generarse la necesidad de regular todo este tema de la inteligencia artificial. Y la primera regulación que hubo a nivel mundial data de 1988 en el Reino Unido. El Reino Unido en su ley de derechos de autor, diseños y patentes establece un artículo que sigue siendo la piedra angular en esta materia de regulación. Dice o establece que quien haya tenido injerencia en el input, quien haya hecho los arreglos necesarios para nutrir, alimentar, hoy diríamos para entrenar o para generar prompts, podrá reclamar autoría y titularidad sobre el resultado que genere el output. Y estoy hablándoles de 1988, esta norma. Pues bien, en ese artículo que yo escribí en el año 96 planteábamos esa legislación, planteábamos unas teorías del profesor Thomas K. Dreyer del Max Planck Institute, que fue el que luego reformó la ley alemana, y algunas teorías de
expertos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y cuando yo empecé, escribí ese artículo y lo mandé a publicación, lo publicaron en una revista que se llamaba DAT, Derecho de Alta Tecnología, una revista argentina. Y me dijeron, oiga, muy interesante el tema, pero eso es como de ciencia ficción, ¿no? Eso es como del futuro. Y yo les dije, no, pues no es ni de ciencia ficción ni del futuro. Es como cuando hoy en día los abogados hablamos de smart contract o de contratos inteligentes o de blockchain, pues eso tampoco es nuevo. Recuerden que el blockchain se basa en esa misma tecnología que en 1999 ideó Sean Fanning cuando crea Napster, ¿cierto? Es decir, tecnología peer-to-peer. Entonces noten que la tecnología simplemente va evolucionando, se va ajustando. Y en 1996 sonaba ciencia ficción este tema de la inteligencia artificial. Pues en el siglo XXI, en los tiempos actuales, ya dejó de ser ciencia ficción y desde hace muchos años, reitero. Entonces, es importante que tengamos eso presente para ver que esto no es nuevo, insisto, no es un fenómeno de reciente data. Muchos países han empezado a regular el tema. Ustedes recordarán que en 2015 la Unión Europea le encarga a una eurodiputada de origen luxemburgués llamada Madi Delvaux que empiece a plantear y a regular, a redactar una legislación que contemplara todo el tema de inteligencia artificial desde varias aristas, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la responsabilidad civil frente a los daños que causaran los robots o los sistemas autónomos. Y recuerden que los robots no son solo los que se parecen a BB-8 o que se parezcan a R2-D2 o a C-3PO, ¿cierto? O a Twiki, el de Buck Rogers en el siglo XXV, sino que son bobs autónomos que pueden resolver problemas, tareas específicas. Un brazo mecánico en una fábrica es un robot, ¿verdad? Pero empieza a pensarse en que va a desplazar a muchos operarios en las fábricas. Y eso también se viene dando desde los años 70. Y eso no es nuevo, nos hablan de la cuarta y quinta revolución industrial. Pues en las 3 revoluciones anteriores previas a la cuarta también hubo ese mismo problema, ¿no? Cuando en Inglaterra se crean las máquinas, las lanzaderas y las tejedoras y empiezan a perderse plazas de trabajo por las operarias que generalmente o de manera mayoritaria eran mujeres. Entonces siempre hemos estado amenazados y en esa película que les mencionaba de Stanley Kubrick precisamente se muestra todo ese temor de cómo las máquinas nos quieren aniquilar. El computador a bordo en Odisea del Espacio se llama HAL y empieza a aniquilar a toda la tripulación. O si ustedes recuerdan en Terminator, cuando el primer episodio de la saga, cuando llega el T-800, ¿cierto? Personificado por Arnold Schwarzenegger, pues viene a asesinar a Sarah Connor, ¿cierto? Porque va a ser la madre de John Connor, que es el jefe de la resistencia. Si ustedes vieron la película Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, pues allí también nos muestran un tema que se está generando hoy en día, ¿no? Es decir, cómo generar estos organismos autónomos o estos entes autónomos que puedan hacer muchas de las tareas cotidianas, puedan suplir incluso a la falencia de un hijo, la falencia de una pareja, ¿verdad? Entonces, noten que son muchos los derechos que se empiezan a ver involucrados, derechos de la personalidad. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en Arabia Saudita en 2015? Con una robot que se llamaba Sofía. Le dieron por primera vez en Arabia Saudita el estatus de persona electrónica a un robot. Eso quiere decir que puede ser sujeto de derechos y obligaciones, como lo somos las personas físicas o naturales o como lo son las personas jurídicas, ¿cierto? Entonces se empezó a crear esa tercera opción de personas electrónicas, es decir, los robots. Es importante también tener en cuenta que luego de la legislación europea, que empieza a gestarse en 2015 y se entrega el año pasado, se entregó en 2021 en plena pandemia, pero fue cuando empezó a aparecer todas las herramientas de inteligencia artificial generativa y se dijo, wait a minute, hay que hacer un alto y reevaluar si esta legislación que ya entregamos
contempla las herramientas de inteligencia artificial generativa. No había aparecido para ese momento con tanta fuerza ChatGPT, por ejemplo. OpenAI no había aparecido con tanta fuerza. No teníamos herramientas como Gemini o como Copilot o como Stable Diffusion o como Midjourney o como Sora, ¿verdad? Entonces empieza a verse la necesidad de regular ese tema. Y otros países del mundo o regiones también, países como los Estados Unidos de Norteamérica, China, Japón, Corea, Singapur, las repúblicas bálticas como Lituania, Letonia y Estonia empiezan a regular el tema. Pues bien, en Colombia también hemos empezado a regular el tema, ¿verdad? El año pasado se creó una comisión consultiva por el gobierno nacional y nos invitaron a Área Andina a través de la Facultad de Derecho, de quien les habla, y estuvimos en la Comisión Primera del Senado por invitación del senador, en ese momento senador David Luna, mencionando pues este tema, cómo se debía regular. Y la mejor manera de regularlo es de una manera general, con principios generales, no con artículos ni con normas específicas, porque los abogados no son los mejores para regular temas técnicos. Por eso se deben crear comisiones donde hayan ingenieros, donde hayan programadores, donde hayan expertos en robótica y expertos en otros temas que se ven involucrados con el advenimiento de la regulación de la inteligencia artificial y la robótica. Y les pregunto, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Alguno de ustedes se anima a dar una definición de qué es inteligencia artificial? ¿O se han preguntado qué es la inteligencia artificial? Es artificial. ¿Pero qué es inteligencia artificial? Hola, buenas noches. Hola. Tardes aún. Una herramienta tecnológica. Una herramienta tecnológica, sí. de acuerdo. ¿Pero qué hace esa herramienta tecnológica? Recopila información. Recopila información, de hecho. Y pues la maneja de mejor manera que buscadores tradicionales. Correcto. Complementa. Sí, que buscadores como Google o como Bing o como Baidu y con es más. Respuestas muy precisas. Correcto. ¿Pero qué es inteligencia artificial? Para mí, la inteligencia artificial es como un sistema que trata de imitar el pensamiento humano. Correcto. ¿La inteligencia artificial qué hace? Remedar, emular el proceso cognitivo del ser humano, de cómo pensamos y razonamos los seres humanos, ¿cierto? Y hoy en día pues lo hace incluso de una manera más rápida, más eficiente, ¿cierto? Pero no infalible, ¿cierto? Lo vimos en los inicios de ChatGPT, por ejemplo. Recopilaba información muy veraz, pero incluso tomando como fuente noticias falsas, ¿cierto? Fake news. Entonces, por ejemplo, era usual que en muchos contenidos que se generaban en las primeras versiones de estas herramientas, pues apareciera información que no era real o que no era veraz o que no tenía estricto rigor académico, ¿verdad? Por eso es muy importante saber que cuando yo utilizo estas herramientas de inteligencia artificial, pues debo ser muy diligente en la revisión del texto final que se genera, ¿cierto? Hubo un caso muy célebre hace 2, 3 años atrás, donde un abogado de la Barra de Nueva York generó un recurso de apelación con una herramienta de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial se inventó sentencias o jurisprudencia que no existía, pues para favorecerlo de acuerdo al prompt que él le emitió, la instrucción que le dio, y este abogado fue sancionado por la Barra de Nueva York y perdió su licencia para litigar en ese estado. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese tema. Por eso ustedes van a ver, y ahorita lo vamos a ver en detalle, que en Área Andina tenemos un pentálogo de uso ético y responsable de la inteligencia artificial desde febrero del año pasado, 2024. ¿Lo han leído? ¿Lo conocen? Tenemos un pentálogo de uso ético y responsable.
Lo hicimos o se lanzó en febrero del año pasado, 2024. La Universidad de los Andes también expidió su propio reglamento de uso de inteligencia artificial, lo hizo en octubre del año pasado. O sea, nosotros estuvimos primero. En Ariandina también tenemos una guía de uso de citación cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial. Y eso es bien importante, tenemos esos dos instrumentos, ahorita los vamos a ver. Tenemos esa guía de citación de cuando ustedes como estudiantes, los investigadores, los docentes, los administrativos, generamos textos, imágenes, video, contenidos utilizando estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, por eso es que se ha entrado en esta regulación. Hace unos meses atrás escribimos este artículo que titulamos ¿Y cómo va la regulación de la inteligencia artificial en Colombia, Latinoamérica y el mundo? Y contábamos un poco esto que grosso modo les he mencionado. Pues bien, en Colombia hay más de 15 proyectos de ley que buscan regular la inteligencia artificial en varios aspectos, en lo ético, en el uso de datos personales, en el tema de propiedad intelectual. Y el 7 de mayo de este año 2025, hace 10 días atrás, 11 días atrás, se presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley estatutaria que recoge todos los anteriores y que busca regular la inteligencia artificial o las vicisitudes o el impacto de estas herramientas en todos los aspectos en los que está teniendo impacto o injerencia en nuestra actualidad. En 1996 escribimos la primera versión de este artículo que titulamos Autoría y titularidad de las creaciones realizadas a través de sistemas de inteligencia artificial. Es decir, ¿a quién le pertenecen las obras creadas por ordenador? Por sistemas informáticos como la inteligencia artificial. Y vamos a mirar entonces un poco cómo opera ese tema. Hace unos meses también, en un periódico muy popular entre abogados y contadores que se llama Ámbito Jurídico, hablábamos de todos los casos que se han dado en Norteamérica, en Europa, en Chile, en China, en Colombia, donde se han solicitado registros ante las oficinas de derechos de autor, ante las oficinas de patentes, de obras y creaciones generadas con sistemas de inteligencia artificial. Y vamos a exponerles en unos minutos a ustedes estos casos. Esta fue la versión que hicimos la semana pasada, que nos pidió ASCUN a todas las universidades, la Asociación Colombiana de Universidades, nos pidió a todas las instituciones comentarios sobre ese proyecto de ley que se radicó el 7 de mayo de 2025 y me encomendaron desde la Facultad de Derecho a hacer este documento que ya mandamos a ASCUN y a la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con nuestras opiniones acerca de ese proyecto de ley. Les mencionaba hace un rato a C-3PO, ¿cierto? Y a R2-D2. Han visto la saga de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Cuando yo era adolescente en los 80 le llamábamos Arturito, pero él no se llama Arturito, ¿no? Se llama R2-D2, ¿cierto? De tal suerte que ese tema de la robótica, insisto, no es nuevo. Ya ustedes lo mencionaron. Trata la inteligencia artificial de emular, de utilizar ese mismo proceso cognitivo que los seres humanos utilizamos para generar conocimiento. Ya mencionamos ese tema de que nos vemos amenazados con esas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Que nos pueden aniquilar, que nos pueden quitar nuestros empleos. Los arquitectos, los ingenieros, los abogados, los médicos pueden verse desplazados en alguna medida. Recuerden que hace 7 años atrás el Foro Económico Mundial, ese que se hace cada año en Davos, en Suiza, se ocupó de ese tema y hizo unas proyecciones. Dijo que para 2035 seguramente la mano de obra no calificada se iba a ver desplazada en un 75% de las plazas de trabajo, ¿verdad? Y hace 3 años el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, generó un documento muy interesante donde muestra
qué empleos se pueden perder a raíz del uso de estas herramientas de sistematización o de automatización de procesos, ¿verdad? ¿Te preocupas por el avance de la inteligencia artificial? No, me preocupa más el retroceso de la inteligencia natural. Avancemos a la siguiente porque no me está dejando avanzar con esta. ¿Han visto cómo cuando estamos generando algún proceso nos piden que verifiquemos que no somos un robot, ¿no? ¿Se acuerdan por quién es que se generó este proceso de asegurar que no estamos tratando con un robot? ¿Se acuerdan del proyecto Enigma? ¿Se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial? 1939 a 1945. ¿Se acuerdan de Alan Turing? Él creó el famoso test de Turing para saber si estamos o no interactuando con una máquina. Por eso todos estos proyectos de ley exigen que cuando usted llama, por ejemplo, a pedir una cita médica, a hacer una reclamación de un servicio de telefonía, a hacer un proceso automatizado, le declaren, le aclaren que usted está interactuando con un sistema automatizado. Y usted tiene el derecho incluso de pedir que lo atienda un ser humano, ¿cierto? Esos son derechos que se están dando en este momento, derechos humanos que están siendo involucrados. Todo el tema de pérdida de trabajo, pérdidas de oportunidad. Yo soy un fanático de la saga de Terminator, seguramente entre ustedes debe haber muchos que lo son igual. Entonces conocen a la señora que está ahí en la diapositiva arriba, ¿verdad? A Sarah Connor, encarnada por esa actriz que se llama Linda Hamilton, ¿verdad? Y todos creíamos que iba a ser Sarah Connor la que nos iba a sacar de la amenaza de las máquinas. Pues no, fue otra actriz. ¿La reconocen, la que está abajo? Los que tenemos más de 50 años la reconocemos. Los de 40 años también, los de 30 años también. Ella se llama Franz Drescher y en la década de los 90 encarnó un personaje muy popular que se llamaba la Nana Fine. Pues fue Franz Drescher, pero en especial su abogado, que ahorita lo vamos a ver. Ustedes recuerdan hace un par de años la huelga del sindicato de actores, de directores, de guionistas en Hollywood en contra del uso de herramientas de inteligencia artificial. ¿Sí la recuerdan? Fue un proceso súper interesante. Desde hace muchos años sabemos que no hay que luchar contra la tecnología, hay que aprender a usar la tecnología. Hay que usar la tecnología como un aliado. Muchos de nosotros somos generación de transición. A mí me tocó el colegio con máquina de escribir. Luego me tocó aprender a manejar computadores. Luego me tocó aprender a manejar procesadores de palabra, una cosa que se llamaba WordPerfect, ¿cierto? WordStar. Yo empecé estudiando Derecho en la Universidad Externado de Colombia y a la par estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. Entonces aprendí a programar en la década de los 80s en programas que para ese momento eran pues supremamente sofisticados, Algol, COBOL, Fortran, Lotus, y aprendí uno que se llamaba Pascal. Y en Pascal el primer semestre uno veía una introducción que se llamaba Karel el robot, un preludio a Pascal. Entonces usted aprendía de robótica y aprendía de Karel el robot, ¿cierto? Hoy en día la mayoría de profesiones tienen que ser proclives al tema tecnológico y ustedes que son ingenieros lo saben mejor que cualquiera otros. Bien, hay que aprender a convivir con la tecnología, no reñir con ella. Sigamos, esta ya los mencioné, ahí está Metrópolis, sigamos, Odisea del Espacio, Yo Robot, Terminator,
Matrix. Yo también soy fanático de Matrix, pero hasta la primera y segunda parte, ya la tercera y la cuarta no fueron tan importantes. ¿Les gusta Matrix? ¿O Matrix? ¿Recuerdan a Neo, a Morpheus y a Trinity? ¿Recuerdan al señor Smith? ¿Y recuerdan a la matriz? Pues bien, todo eso es inteligencia artificial, ¿no? Adelante, sigamos. Ahí está la de Steven Spielberg que les mencioné. Sigamos. Cuarta revolución industrial. Y no estamos asustados, ni con la quinta tampoco. Si hemos sobrevivido a las 3 o 4 anteriores, pues no vamos a sobrevivir a las actuales, por supuesto que lo vamos a hacer. Pero hay que aprender a sobrevivir a ella, ¿cierto? No como Kyle Reeves, que tiene en Terminator que estar luchando contra las máquinas para saber cuáles son humanas y cuáles no. Es decir, si está interactuando o no con seres humanos. Esta cuarta revolución industrial trae fenómenos tan interesantes como el de Internet de las cosas, inteligencia artificial, automatización de procesos y todo este devenir. Sigamos. En la cuarta revolución industrial hablamos entonces de Deep Learning y de Machine Learning, ¿cierto? De aprendizaje automático y de aprendizaje profundo. Todo eso dentro de lo que es la inteligencia artificial. Las redes neurales. Sigamos para… Desde hace muchos años, en lo que se llamó la Guerra Fría, es decir, cuando existía la extinta Unión de República Socialista Soviética, hoy en día Rusia, liderada por Vladimir Putin, por ejemplo, existió esa Guerra Fría entre los Estados Unidos, que era la potencia que surge después de finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, y la extinta Unión Soviética. Y empezó esa carrera espacial primero. ¿Recuerdan a Yuri Gagarin? Fue el primer hombre en órbita y era soviético, era ucraniano. Y hoy en día Rusia y Ucrania están en conflicto, pero antes era un solo país. Luego en los Estados Unidos el muy joven presidente John F. Kennedy inicia y dice que pondrá un hombre en la luna, y el 20 de julio del 69 llega, recordamos, y empezó esa carrera también armamentista. Seguramente ustedes, por lo que son más jóvenes, pero a mí me tocó vivirlo cuando yo era adolescente, esas negociaciones que se dieron entre el presidente de Estados Unidos, que era Ronald Reagan, y el secretario del Politburo o presidente de la Unión Soviética, que era Mikhail Gorbachev, pero seguramente ustedes han estudiado ese tema por historia. Y recordarán la perestroika y el glasnost, ese famoso libro escrito por Gorbachev que se llamó La Perestroika y el glasnost, es decir, la apertura y la reestructuración, y cómo llega el año 1989 y se derrumba el muro de Berlín y se rompe y se diluye o se disuelve la extinta URSS o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero esa carrera armamentista tuvo muchas cosas malas, pero tuvo muchas cosas buenas. Gracias a esa carrera armamentista, en 1969 se crea el proyecto ARPANET, Advanced Research Project Net, que es el germen, el abuelo de la Internet que hoy en día tenemos, ¿cierto? Y entonces surgen personajes como Vince Cerf, surgen una serie de personajes muy importantes en lo que es la red mundial de información y la Internet. Todos los trabajos que se dieron en la Universidad de California, en la famosa UCLA o UCLA, para desarrollar lo que hoy en día tenemos como Internet. Y empezó esta carrera de las grandes potencias en invertir en investigación de tecnología. Y allí ustedes ven entonces quiénes lideran esa carrera. Los Estados Unidos de Norteamérica, China, ¿cierto? Japón, Alemania, Reino Unido, los países industrializados. Y toda esta investigación pues es la que ha hecho que la inteligencia artificial tenga ese boom rápido desde los años 50 y ese boom inusitado en los últimos 5 años con las herramientas generativas.
Y eso es importante porque se está invirtiendo en desarrollo tecnológico. Y hemos avanzado más en los últimos 20 años que lo que se avanzó en 200 años, en los últimos 200 años. Adelante. No, es que no me está sirviendo esto. Bien, sigamos, adelantemos esta también. España también ha regulado el tema. Este es el documento que les mencionaba del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué va a pasar con ustedes que van a ser próximamente profesionales? Se van a enfrentar a un mercado laboral más inhóspito, más caníbal, ¿cierto? Porque ya no solo van a tener que luchar o competir contra otros seres humanos con la mejor formación, con las mejores skills o habilidades, sino van a tener que empezar a competir contra máquinas, ¿cierto? Y las máquinas no se cansan, no sudan, no tienen que dormir, no tienen que ir al baño. ¿Vieron la última entrega de Top Gun, la de Maverick? Cuando le dicen a Maverick que usted es una máquina del pasado. Ahora hay drones y ya ni siquiera los operan pilotos a miles de kilómetros, sino ya hay programas de ordenador que operan esos drones, ¿cierto? Y son más eficientes, hacen los cálculos matemáticos más rápido, generan las coordenadas donde el objetivo militar va a llegar de una manera instantánea. El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe, ¿cuál es el impacto de la automatización en los empleos? Los abogados. Algunos de ustedes seguramente dicen, no, pues yo ya no contrato un abogado, yo le doy una instrucción, desarrollo un prompt muy específico y le pregunto a una herramienta de inteligencia artificial generativa qué tengo que hacer para responder una demanda por alimentos, qué tengo que hacer cuando no me pagan el canon de arrendamiento y no me quieren devolver mi inmueble. Y el sistema le responde y le da una respuesta muy acertada. Pero la máquina no puede ir a la audiencia, ¿cierto? Hoy en día hay incluso jueces o sistemas inteligentes que generan decisiones judiciales. En Colombia ya estamos utilizando una herramienta que se llama Pretoria, Pretor IA, el IA de inteligencia artificial, utilizado por la Corte Constitucional para seleccionar tutelas en revisión de esas que vienen todos los días por miles en temas de salud, en tema de mínimo vital, ¿cierto? Y entonces la Corte Constitucional ya no daba abasto para revisar cuáles seleccionar en revisión y este sistema se las selecciona y le prepara al juez, le proyecta la sentencia, ¿cierto? Pero el juez, el magistrado, tiene que revisarla y tiene que exponerla en sala plena para que los otros magistrados estén de acuerdo con él o presenten observaciones. Cuando yo aprendí a programar en los años 80, pues teníamos la informática tradicional y luego se fueron volviendo más eficientes estas herramientas de programación. ¿Han escuchado hablar de la computación cuántica? ¿Qué es la computación cuántica? La computación tradicional está basada en lenguaje binario, ¿cierto? En ceros y unos. Pero ceros y unos que son alternativos. Es decir, como los peldaños de una escalera. 0, 1, 0, 1. Y los procesos son rápidos, o eran rápidos. Ahora son 1000 veces más rápidos. Porque la computación cuántica ya no nos habla de bips y de bytes, sino nos habla de qubits. Ceros y unos que son ejecutados de manera ya simultánea. Para que entendamos el concepto, es como cuando yo vengo tarde a clase, el ascensor no sirve o está copado y pego el carrerón, subo las escaleras, pero no subo de a un escalón, sino subo de a 3 o 4 rápido. Eso es la computación cuántica. Ya no subimos o ya no ejecutamos sistemas informáticos de manera alternativa, sino simultánea. Entonces, por eso hoy en día tenemos todos estos recursos informáticos tan eficientes. Los circuitos integrados, les mencioné hace un rato que cuando estuve en Washington y cuando vuelvo a Colombia escribí mi primer artículo sobre protección
de los trazados topográficos de circuitos integrados a través de propiedad intelectual. Y es un tema complejo, porque hoy en día tenemos recursos de hardware tan eficientes gracias al desarrollo de los circuitos integrados. Gracias a un señor que por allá en 1958, llamado Jack Kilby, desarrolló los transistores y luego los circuitos integrados. Y por eso hoy en día en los computadores, en nuestros celulares, tenemos esos nanocircuitos, ¿cierto? La miniaturización. Entonces noten que es una serie de recursos tecnológicos que se han ido desarrollando, que están permitiendo que vivamos ese boom tecnológico que tenemos en este momento. Y ese boom tecnológico, sigamos. Ese boom tecnológico, entonces, nos está llevando a unos escenarios inimaginados. ¿Quién de ustedes hace 5 años se imaginaba que iba a existir ChatGPT? Ninguno nos imaginábamos eso. Pero ya venían trabajando en eso. Tenemos sistemas operativos como iOS o como Android, ¿cierto? Muchos de ustedes tienen teléfonos inteligentes de Apple, ¿cierto? Muchos tienen teléfonos inteligentes de Samsung, de Oppo y en general de todas estas compañías que los crean. Pues esos teléfonos se dan gracias al desarrollo de los circuitos integrados. Sigamos. Hace unos años atrás, creo que en el 2017, empezábamos a hablar de la computación cuántica. Entonces, como los abogados, para entender el problema legal tenemos que tener y entender el problema técnico, pues empezamos a estudiar ese tema. Y tuvimos la fortuna de acudir o de ser invitados al Massachusetts Institute, al MIT en Boston, a exponer todo este tema de inteligencia artificial, de desarrollo de la computación cuántica, pero en especial a aprender de los expertos que están en el famoso Stata Center, que es el centro de investigación más famoso, más reputado, más avanzado en el mundo y está allá en Massachusetts, ¿cierto? Y empezamos a ver cómo estas herramientas que nos están entregando hoy, así como los celulares que tenemos hoy, el iPhone 16 o 16 Pro o 16 adelante, ese lo hicieron hace 5 años atrás. El que tienen hoy en día no lo han entregado porque ellos necesitan recuperar la inversión tecnológica de los… Entonces por eso hasta ahora vamos en el 16, pero ellos ya van como en el 25. Pues lo que conocemos hoy de computación cuántica ya eso va a otro nivel. Lo que pasa es que el desarrollo tecnológico pues tiene que recuperar la inversión que hace. Y allí el tema de patentes, propiedad intelectual empieza a ser de suma importancia. Más adelantemos. Avancemos. No voy a explicar eso, ustedes lo conocen mejor que yo. Sigamos. Bien, ahí sí. Se han empezado a hacer una serie de estudios, ya les mencioné lo que se hizo en Europa, la legislación europea, la ley robot, como la llamaron en su momento. Estados Unidos también ya ha avanzado en el tema. Y la propiedad intelectual ha tenido que armonizarse a estos desarrollos. Recuerden que en 1999, les mencioné hace un rato a Sean Fanning, creador de Napster, pues la industria musical estaba muy cómoda, ¿no? Con unos modelos de negocios basados en los soportes físicos, en los vinilos o acetatos, en los cassettes, luego en los CDs que ya eran digitales, ¿cierto? Y en el año 99 les dicen, señores, industria musical, hay una tecnología que se llama File Sharing Technology, tecnología de intercambio de archivos, que fue en lo que se basó Sean Fanning para crear el software Napster. Pero existía también una tecnología que se llamaba MP3, ¿se acuerdan del MP3? MP3 Pro, MP4, el WMA, que es el formato de Microsoft, el AAC, que es el de Apple,
y todos hoy en día pues son compatibles, pero en esa época, si usted tenía un sistema de compresión de audio, lo de Apple no le servía en otras tecnologías porque no eran compatibles. Hoy en día está totalmente compatible. Entonces se empezó a ver la necesidad de avanzar en la regulación. Y cuando sancionan en el año 99 a Napster y lo cierran por esa decisión famosa de la juez Marilyn Hall Patel de la Corte del Noveno Circuito de California, o sea, donde está Silicon Valley, le ordenan a Napster cerrar el sitio porque estaba infringiendo los derechos de autor sobre la industria musical, ¿cierto? Y luego vinieron todas las herramientas de siguiente generación, Grokster, Morpheus, Kazaa, LimeWire, Qtrax, ¿cierto? Todas esas herramientas que hemos utilizado a lo largo de este desarrollo. Por allá en el año 2009 apareció una herramienta que se llamaba The Pirate Bay. ¿Han escuchado hablar de Pirate Bay, la bahía pirata? Ya no era un sistema de intercambio de archivos, peer-to-peer, sino era un rastreador, era un tracker. Y hoy en día pues estamos en la época o en la era del streaming. ¿Qué herramienta o qué sistema utilizan ustedes para oír su música? ¿Cuál les gusta más? Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal, ¿cuál les gusta más? ¿Cuál es el que más utilizan? Spotify. Spotify. ¿Por qué te gusta Spotify? Porque no da tanta publicidad y pone uno la música y sale de una vez todo del mismo cantante. Gracias. A los que somos melómanos nos termina gustando una herramienta más que otra porque el sonido es más fiel, ¿cierto? Porque hay mayor fidelidad. Yo como soy de transición, yo tengo mis LPs, mis vinilos, tengo mis CDs y tengo toda mi música hoy en día en estos sistemas de streaming. Entonces la legislación ha tenido que adaptarse porque hace unos años la piratería de películas se daba con los DVDs, por ejemplo, o con el Betamax, si me quiero ir más atrás. Pero hoy en día la piratería de obras audiovisuales, o mejor, de contenidos audiovisuales, se da online, ¿cierto? Ustedes consumen herramientas como Netflix, ¿cierto? Y se burlan de sus abuelos y de sus padres porque le dicen, mijo, ¿en qué canal sintonizo el tal Netflix? ¿Cierto? Y usted le dice, no, abuelita, es Netflix. Y eso ya no sé, eso es un canal, ¿cierto? Es la herramienta tecnológica basada en streaming. Ya no necesitamos tener unos dispositivos con almacenamiento muy amplio para descargar, sino que ya accedemos a la nube, como nos la llaman hoy en día, ¿cierto? O sea, servidores donde está alojado todos esos contenidos que tenemos. Y así en cualquier escenario. Y hablamos de herramientas OTT o de sistemas OTT, ¿cierto? Over the top, como Netflix, como Hulu, como Amazon, ¿cierto? Bien. Pues la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es una oficina del Sistema de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, yo hice mi posgrado allá en 1993, me gané una beca siendo funcionario de la Dirección de Derechos de Autor y nos mandaron a un poco gente de Latinoamérica a estudiar todo ese tema de propiedad intelectual, cómo se protegía por derechos de autor la industria del conocimiento, del entretenimiento, cómo se manejaba el tema marcario, cómo se manejaban y protegían las patentes, todo el desarrollo tecnológico, porque por patentes se protegen los desarrollos tecnológicos como de los cuales estamos hablando, pero también protegen desarrollos como los de la industria farmacéutica, ¿verdad? Todos estos medicamentos que hoy en día existen pues están protegidos vía patente, ¿cierto? La industria del entretenimiento. ¿Les gustan los videojuegos? ¿Cuál es su videojuego favorito en este momento? ¿Fortnite? ¿Utilizan herramientas como Twitch? ¿Qué utilizan? ¿Cuál es su videojuego favorito en este momento? ¿Cuál?
FIFA. FIFA. ¿Qué problemas legales has escuchado que ha tenido FIFA, los desarrolladores de FIFA? ¿Qué pasó con Zlatan Ibrahimovic? ¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo cuando fueron utilizados sus imágenes en estos videojuegos? ¿Por qué terminaron demandando a esa industria de los videojuegos? ¿Por derechos de autor? Derechos de autor, derechos de imagen y derechos de la personalidad, ¿cierto? Cuando yo era adolescente, los juegos de moda eran Marcianitos o Space Invaders, Pac-Man, pero hoy en día los videojuegos son online, ¿cierto? Y ustedes se enfrentan con gente que está por allá en Corea, ¿cierto? Y si son gamers, saben de qué estoy hablando. Pues la industria de los videojuegos hoy en día genera más recursos económicos que la industria musical y la del cine juntos. O sea, la industria que más dividendos está generando a nivel del entretenimiento no es ni la música, ni los audiovisuales, ni el software, sino los videojuegos. Consulten un sitio online que lo consultamos los abogados que asesoramos a la industria de los videojuegos, que se llama www.newzoo, como nuevo zoológico, newzoo.com. Allá están todas las cifras, todos los estudios, y los que somos abogados de la industria del entretenimiento, pues leemos eso para saber quién es el líder y mandarle propuestas a esos líderes para que sean nuestros clientes, ¿cierto? Los abogados nos toca buscar clientes. Los clientes ya no vienen a la onda del abogado. A ustedes los ingenieros también, ya no les toca esperar que venga el cliente, hay que ir a buscarlo, ¿cierto? Hay que mostrarle que ustedes son atractivos para el mercado. Entonces, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha empezado a estudiar todo este tema tecnológico, pero no se lo ha encomendado a unos abogados, porque esos señores, los abogados como yo, no sabemos de tecnología. Bueno, yo estudié tecnología, estudié ingeniería de sistemas, estudié en un colegio técnico industrial. Mi diploma dice que soy técnico en electricidad y electrónica. Por eso pude escribir ese artículo de protección de los circuitos integrados, porque la mayoría de mis colegas no entienden qué es un condensador como elemento activo, no entienden qué es un diodo, una resistencia, no entienden la diferencia entre un amperio y un voltio, ¿cierto? Ustedes que son ingenieros seguramente la entienden mejor, pero los abogados, si usted le pregunta a un abogado de los de mi generación, ¿cuál es su dirección IP? No tiene ni idea de qué es una dirección IP. El abogado que tiene hoy en día 30, 25 años, que se está graduando en este momento de nuestra facultad, sabe que es una IP. Por eso estamos formando lo que llamamos desde esta decanatura el proyecto de abogado digital, que sea un abogado que sepa de tecnologías. Porque el abogado actual ya no se enfrenta a delitos donde un raponero le quita la cartera a una señora que va, o un señor que va por la calle. Todavía pasa eso, por supuesto. Pero hoy en día ya nos quitan el dinero es por medios electrónicos. Por eso desde el año 2009 en Colombia tenemos una ley de delitos informáticos, la ley 1273 de 2009. Fuimos el primer país en Latinoamérica en regular el tema. El phishing, el farming, el acceso abusivo a un sistema informático, ¿cierto? Entonces ya las conductas delictivas se dan en otro entorno, en el entorno digital. El abogado tiene que estar preparado para eso. Ustedes como ingenieros tienen que estar preparados para el mercado laboral que van a enfrentar. Y en Área Andina nos estamos preocupando por eso, porque ustedes, basados en nuestros nodos, ¿cierto? En nuestro PI, tengan pensamiento crítico, ¿cierto? Tengan liderazgo colectivo, humanismo digital. Ese sí que es bien importante en todo este tema, porque, tranquilo, profe, ese tema es bien importante porque en varias instancias internacionales se está mirando cómo la tecnología está afectando a los seres humanos. Y como los que tenemos que regular en los temas somos seres humanos, pues tenemos que cuidarnos. Entonces, noten que Europa empezó a regular el tema, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual empezó a preocuparse de a quién le pertenecían esas creaciones.
¿Han escuchado hablar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE? ¿Colombia hace parte de la OCDE o no hace parte de la OCDE? Hace parte de la OCDE. Desde el 2019 hacemos parte de la OCDE. Pues bien, en mayo del 2019, la OCDE se reunió en una reunión ordinaria, los miembros, ya estaba Colombia a punto de ser admitido y invitaron a Colombia. Y en mayo de 2019, en la reunión de París, la OCDE expidió unas directrices o recomendaciones en el tema de inteligencia artificial. Las actualizó en 2023, que son las que ustedes ven ahí, en septiembre de 2023. Por eso es que le hemos recomendado al Congreso de la República en Colombia que no expida una ley muy concreta, muy detallada de inteligencia artificial, sino que sea basada en principios generales, porque la tecnología es dinámica. Lo que regulemos hoy en 3 meses está obsoleto, ¿cierto? Bien, entonces muchas instancias internacionales se están preocupando por este tema. Noten que en Colombia venimos preocupándonos del mismo también desde hace varios años. Hemos tratado de actualizar el sistema judicial, de que hoy en día podamos tener repositorios electrónicos donde todos los documentos de los juzgados, tribunales, altas cortes estén automatizados, que yo ya no tenga, yo hace como 8 años que no presento solicitudes en físico ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitudes de patentes o de marcas, ni ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Yo todas las hago ya online. Si ustedes quieren registrar sus derechos de autor, entran a www.derechodeautor.gov.co, diligencian el formato respectivo online, archivan su contenido, lo envían y al cabo de 15-30 días obtienen su certificado de registro sobre su tesis de grado, sobre su ensayo, sobre un modelo económico que ustedes han desarrollado, ¿verdad? Y noten que el conocimiento está protegido por las normas de propiedad intelectual. Yo he escrito algunos libros sobre propiedad intelectual y recibo regalías sobre esos libros, sobre las ventas. Y también recibo regalías por el fotocopiado de esos libros, lo que se llama la reprografía. Entonces yo hago parte del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos y a mí me llega un cheque cada 6 meses de los editores de mis libros, pero también me llega un cheque de ese SAICO para libros que se llama Centro Colombiano de Derechos Reprográficos y recibo un cheque donde me dicen que han tomado fotocopias o que han descargado mis artículos publicados en revistas indexadas, ¿cierto? Y yo recibo unos dividendos. Entonces, la importancia de la propiedad intelectual es mayúscula. ¿Han escuchado hablar en estos días del caso Frisbee? La marca Frisbee, colombiana. ¿Alguno de ustedes sabe de qué se trata ese caso? Activos de propiedad intelectual, marcas registradas. ¿Alguno de ustedes sabe lo consustancial de ese tema? ¿El trasfondo de esa polémica? Todos comemos frispicada, todos comemos, pero ¿saben qué está enfrentando Frisbee? Por favor, cuéntanos un poco. Pero yo hablé ahorita. Profesor, póngale 10 a esa estudiante, póngale 5. Pues lo último que yo sabía era que alguien en España había creado como, bueno, no creado, sino más bien como copiado la empresa de Frisbee como si tuviera permisos colombianos, pero en España. Muy bien. Miren la importancia de los activos de propiedad intelectual. Hoy hace 51 años, Erno Rubik creó el cubo Rubik, 19 de mayo de 1974. Busquen en YouTube un canal que se llama Willy Copyright. Ese es mi canal en YouTube. Allá tenemos todos estos temas de tecnología explicados de una manera sencilla para que, no como explican los abogados explicamos todo muy complejo, ¿no? Es que es una presunción juris tantum, ¿y eso qué diablos es? No, hay que explicar los temas legales de una manera sencilla. En Willy Copyright, que es mi canal de YouTube, explicamos cómo se protege el cubo Rubik.
¿Han armado el cubo Rubik? ¿O eso ya no se usa? Eso es un reto todavía fuerte, ¿no? En los 80 aprendimos a resolverlo en 36, 40 segundos, pero después de 6 meses de estar uno aprendiendo. Hoy en día hay hasta tutoriales en la red de cómo armar el cubo Rubik rápido, ¿cierto? Pues Erno Rubik, ese arquitecto húngaro, crea ese rompecabezas tridimensional en 1974. Y el cubo Rubik tiene protección por derechos de autor, por patentes, por marca registrada, por diseño industrial, ¿cierto? Y por competencia desleal. ¿Qué le pasó a Frisbee? Una compañía creada en 1977, muy querida por nuestro país o en nuestro país. Todos nos gusta comer el pollo frito Frisbee. Pues Frisbee tiene protegidas sus marcas en Colombia y registró hace muchos años su marca en la Unión Europea, ante la Oficina Europea, la EUIPO. Pero la registró y la dejó allá solita. Eso es como cuando ustedes compran una finca por allá en el Caquetá, van los primeros 6 meses y no vuelven. Y vuelven a los 2 o 3 años y resulta que hay un señor allá instalado, un invasor, dice la gente, ¿cierto? Y cuando usted lo va a tratar de sacar, por el contrario, el señor lo saca a usted porque ya le inició un proceso que se llama usucapión o pertenencia y dice que está haciendo actos de señor y dueño y que él cultiva en ese lote, que él paga servicios, que él tiene empleados, ¿cierto? Pues bien, Frisbee tenía registrada su marca en Europa, pero las marcas hay que usarlas para poder conservar los derechos. Si yo tengo la marca Wilson Ríos registrada en Colombia y nunca la uso, pues llega un tercero que también se llame Wilson Ríos, un homónimo, un tocayo diría alguien, un homónimo, y me puede desplazar a mí, quitarme mi marca y decir, usted la perdió por no uso. En Colombia el no uso se da, si yo dejo de usar mi marca por 3 años, la pierdo. En Europa si la dejo de usar por 5 años. Pues eso es lo que está enfrentando Frisbee. Un empresario español con origen en Bilbao y una compañía que es de una señora de Bélgica y un señor español registraron Frisbee ante la Unión Europea y en España. Y si Frisbee, la empresa colombiana, no logra demostrar que usó en los últimos 5 años su marca en Europa, la va a perder. Entonces habrá que esperar qué sucede. Ojalá, como dicen las abuelas, Dios lo quiera, Frisbee pueda demostrar que sí hizo uso de su marca en Europa. Y el uso puede ser directamente o a través de licencias de uso que otorgó, ¿cierto? O a través de su sitio web, etcétera. Bien. Es por ello que los derechos de propiedad intelectual son supremamente importantes. Hace unos años, la Universidad Nacional de Colombia tenía el mayor número de patentes de las universidades en Colombia. Luego la Universidad de Antioquia lo superó. Y la Nacional perdió muchas de sus patentes porque cuando usted hace todo el trámite de patente, que es largo, era tedioso, hoy en día es un poco más rápido, pues después de que le otorgan la patente, tiene que estar pendiente de cada año pagar la anualidad de sostenimiento de la patente, como el impuesto predial, ¿cierto? Si usted tiene un apartamento, una casa, una finca, un lote, un bien inmueble, diríamos los abogados, pues usted tiene que pagar impuestos anualmente. Y si usted no paga impuestos, llegan los señores de la DIAN y le pueden hasta embargar ese bien, ¿cierto? Y se lo quitan. Pues las anualidades de patentes hay que pagarlas, porque si no la Superintendencia de Industria y Comercio declara la caducidad de esa patente, ¿cierto? Bien, entonces eso es lo que está enfrentando Frisbee. Va a tener que demostrar que durante los últimos 5 años hizo uso de su marca en territorio europeo, o si no, perderá esa marca. Bien. Hoy en día hablamos de personajes ficticios también como activos de propiedad intelectual. Si ustedes son gamers o les gusta todo esto de los personajes ficticios, ¿cierto? ¿Les gusta ir al Comic Con? ¿Han ido al Comic Con?
Muchas de las industrias actuales se están viendo amenazadas por el uso de estas herramientas tecnológicas. Y centrémonos de nuevo en la propiedad intelectual. ¿Cuál es su personaje ficticio favorito? ¿Cuál es su anime favorito? ¿Su manga favorito? No veo eso. Nicolás. No, yo no veo. Saraito, ¿qué anime es favorito? ¿Qué? Lógico, un anime. One Piece. ¿Por qué te gusta? Pero es que eso es muy largo. No, pues la animación, la historia y todo lo demás. Ok, las características, ¿cierto? Pues noten que esos son activos de propiedad intelectual. Hay una señora que se llama J.K. Rowling. ¿Por qué es famosa esa señora? Británica. Es más rica que el rey Carlos. Es más rica que muchos de grandes industriales. ¿Se acuerdan quién es J.K. Rowling? Fue la que escribió los libros de Harry Potter, ¿cierto? J.K. Rowling. Pues esa señora casi se muere de hambre hasta cuando se le iluminó y escribió la saga de Harry Potter. Y la editorial publicó los libros y fueron un bestseller. Pero luego el cine le dijo, autorícenos para llevar esa historia al cine. Y se volvió un boom en el cine. Pues los grandes activos de J.K. Rowling son sus derechos de propiedad intelectual. Derechos sobre personajes ficticios como Harry Potter, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de Ian Fleming? Albert Broccoli. Ian Fleming creó un personaje muy famoso que se llama 007. ¿Han escuchado hablar de 007, cierto? 6 actores han encarnado a 007 en su historia. Un señor que se llamó Sean Connery, ¿lo recuerdan? Luego un australiano que se llamaba George Lazenby. Después vino otro británico que se llamó Roger Moore. Después vino otro británico que se llamó Timothy Dalton. Después vino Pierce Brosnan. Después estuvo Daniel Craig, que es el último. Y ahora están buscando, entonces mi esposa, que es fanática de Henry Cavill, dice que Henry Cavill es el que debe ser 007. Pues noten que allí en esos personajes ficticios ganan dinero Ian Fleming, que creó el personaje, en el libro que escribió, Albert Broccoli y sus herederos hoy en día que ostentan los derechos, y los actores que han encarnado a lo largo de la historia a ese personaje. Pero entonces hablemos de personajes colombianos. ¿Se acuerdan de Betty la Fea? Solo han repetido como 30.000 veces, ¿no? El señor Gaitán, ya fallecido, fue quien escribió el guión para un canal privado de esa serie. Pero los actores y las actrices que encarnaron a cada personaje ganan también unas regalías por encarnar esos personajes. Y por eso en 2010 expedimos la ley Fanny Mickey en Colombia para que los actores ganen regalías adicionales por el uso sucesivo que se hace de los personajes que ellos han encarnado. ¿Cierto? Artistas tan actuales como Maluma, como Karol G, J Balvin, ¿cierto? Y todos los del género urbano, pues ganan miles de millones de dólares al mes, unos porque son autores, son a la vez intérpretes, ¿cierto? Juanes, por ejemplo, Juan Esteban Aristizábal, él compone sus canciones, pero él mismo las interpreta, entonces recibe regalías de SAICO, Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, recibe regalías de ASIMPRO, Asociación Colombiana de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes y Productores de Fonogramas, y artistas como Darío Gómez, ya fallecido, recibe por todo lado, ¿no? Hoy en día sus herederos, porque él era autor, intérprete, tenía su propia editora musical y su propia disquera. J Balvin por eso creó su propia editora musical. ¿Y se acuerdan que hace unos días atrás en Instagram un reggaetonero muy conocido publicó su colección de vehículos y carros que había comprado? Y J Balvin le contestó, ¿se acuerdan qué le contestó? Le dijo, ¿estás ahorrando?
porque la fama y el dinero no duran para siempre. Por eso J Balvin ha sido muy inteligente y ya creó su propia editora musical y tiene artistas jóvenes que está prensando y tiene su propio sello discográfico, ¿verdad? Por eso Karol G, Carolina Giraldo, ha registrado sus marcas, su personaje, su nombre artístico, que es Karol G, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre real de Maluma? Porque Maluma no se llama Maluma. No, pero ¿qué pasó? Ustedes que son generación joven no saben cómo es el nombre. Los abogados sí sabemos, los que le hemos hecho el registro del nombre artístico y el seudónimo que hace parte integral del nombre. Porque en últimas el nombre artístico es un seudónimo. Entonces noten toda la cantidad de activos que existen. En la industria de los videojuegos existen activos de software, activos de material interactivo, de personajes ficticios. Y la inteligencia artificial, muchos dicen que ha catapultado a la industria de los videojuegos. Pero aunque ustedes no lo crean, ha pasado es el fenómeno contrario. Ha sido la industria de los videojuegos quien ha impulsado a la inteligencia artificial, porque los desarrolladores de videojuegos requieren herramientas tecnológicas mucho más ágiles y eficientes para lograr lo que hoy en día están logrando en la industria de los videojuegos. La industria del cine se está viendo amenazada, ¿cierto? ¿Vieron lo que pasó la semana pasada en Inglaterra? Todo el movimiento de los artistas ingleses. ¿Vieron a Dua Lipa? ¿Vieron a Elton John? ¿Qué empezaron a pedirle al Parlamento inglés, a la Casa de los Lores? Que regulara el tema de cómo diríamos en Colombia, ¿cómo vamos ahí? Dijeron los artistas. ¿Qué está pasando con todo esto que se está regulando con la inteligencia artificial? Esta semana empezó el Festival de Cannes, ¿cierto? Uno de los festivales más famosos, de esos 7 festivales famosos del cine, que se realiza allá en esa ciudad francesa, en la costa azul francesa. ¿Se acuerdan en pandemia lo que pasó con los NFTs? Con los Non-Fungible Tokens, con los avatars. ¿Se acuerdan por qué Mark Zuckerberg dejó de llamarse Facebook o dejó de llamarse Instagram, ahora se llama Meta? ¿Cierto? La casa matriz es Meta. Bien. ¿Saben quién es Sam Altman? El dueño, creador y fundador de OpenAI. ¿Y quién es OpenAI? El creador de ChatGPT. O sea, quien tiene los derechos de propiedad intelectual sobre ChatGPT. Ah, bueno, ¿y qué significa el GPT? ¿Se han preguntado qué es eso? Hay que preguntarse todas esas cosas. Busquen ahí qué es GPT, Generated Pre-Trained Transformer, ¿cierto? Herramienta para generar y transformar contenidos, ¿verdad? Bien, voy a avanzar un poco. ¿Hasta qué hora tenemos, profesor? ¿Hasta las 6? Listo, gracias. Miren la ley de inteligencia artificial europea. Esta ley no tienen que leerla los abogados. Tienen que leerla los que producen contenidos. ¿Quién es el que más debe saber de derechos de autor? Maluma, J Balvin, no los abogados de propiedad intelectual. La legislación es muy importante conocerla, no solo en su rubro, en su rama. Doctor, tenemos una pregunta desde Sí, señor. Zoom. Adelante. ¿Cómo garantizar
auditorías periódicas de los sistemas de inteligencia artificial para detectar y corregir sesgos, preservando al mismo tiempo los derechos fundamentales y sin obstaculizar la innovación. La pregunta nos la hace Marcelo Sánchez. Excelente pregunta, Marcelo. Miren que ese es un tema que está contemplado en la mayoría de legislaciones que han regulado el tema. Y en el proyecto de ley colombiano que les mencioné, el del 7 de mayo, está mencionado ese tema. Por eso es un proyecto de ley estatutaria. En materia legal existe la ley de más alto rango, que es la Constitución. Luego vienen las leyes estatutarias y luego vienen las leyes ordinarias. Es una ley estatutaria porque está regulando derechos fundamentales, como no sesgo, la protección algorítmica, es decir, que no haya sesgos algorítmicos, que no me discriminen a mí cuando solicito un crédito porque soy de una religión diferente, porque soy de un grupo racial diferente, ¿cierto? Porque tengo unas creencias políticas diferentes, ¿verdad? Entonces, la mayoría de legislaciones del mundo se están interesando y centrando en el tema de proteger a los seres humanos frente a esos sesgos que la herramienta de inteligencia artificial puede tener. Lo que menciona Marcelo de las auditorías, es decir, el principio de responsabilidad demostrada o lo que se llama en inglés el accountability. Está revisando si esas herramientas están funcionando bien, si no están sesgadas, si alguien no se ha ocupado de modificarlas, de mejorarlas en su favor, ¿cierto? Entonces, ese tema es bien importante, el de los sesgos, el de la no discriminación y algo que es fundamental, que parece hoy llamado a recoger y que no lo es, el ético. Por eso nuestro pentálogo de uso ético y responsable en área andina, repito, Acuerdo 01 del febrero del 2024, se ocupa de cómo todos nosotros tenemos que utilizar estas herramientas de manera ética y responsable. Y que si presentamos un trabajo, un ensayo, nuestra tesis de grado y hemos utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa, las citemos en la bibliografía. En la década de los 90, cuando empezó el boom de Internet como red comercial, las normas APA tuvieron que ser actualizadas para indicar cómo se citaba cuando usted tomaba un contenido de Internet. Indicar la URL, el Universal Resource Locator, que si usted hacía copy-paste, encomillarlo y mencionar cuál era la fuente. Y aquí en área andina y en muchas instituciones de educación superior utilizamos herramientas como Turnitin y cientos de herramientas que existen incluso gratuitas para detectar el plagio. Yo soy profesor universitario desde hace 30 años en la Universidad Externado, que es mi universidad, en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional, y desde el año pasado soy el decano de la Facultad de Derecho de Área Andina, sede Bogotá, porque la Facultad de Derecho era una facultad nacional. Ahora tenemos 3 decanos, uno en la sede de Valledupar, otro en la seccional de Pereira y uno en la sede de Bogotá. Y ese tema es bien importante, el de cómo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial con fines éticos y responsables. Cómo citar. Noten que en área andina no estamos proscribiendo ni diciendo que no se utilicen estas herramientas, porque es inevitable utilizarlas y si no las utilizamos nos vamos a quedar rezagados, pero hay que utilizarlas de manera leal, de manera legal, de manera ética. Hay que mencionar en la bibliografía de los trabajos que creamos o cuando le presentamos un ensayo, un trabajo a un profesor, debemos decirle, utilicé para generar este contenido ChatGPT o utilicé Copilot, ¿cierto? O utilicé Gemini e hice el control de ese contenido, lo filtré y poder pedir autoría y titularidad sobre lo que se genera. Entonces vamos a ir a ese tema, vamos a mencionar, miren esta norma tan interesante que expidieron el año pasado en Tennessee, en los Estados Unidos. Se llama la ley Elvis, pero el titular pareciera hablar de Elvis Presley. No, es la sigla de la ley. La ley se llama Elvis porque la ley se llama
Ensuring Likeness, Voice and Image Security Act. La ley que busca proteger la imagen y la voz cuando es tratada, utilizada, modificada con inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que fue el año pasado? Sí, tal vez fue el año pasado. Que a Bad Bunny apareció cantando una canción y él dijo, yo no fui, ese no soy yo. Y la generaron con inteligencia artificial. Y hoy en día podemos generar toda clase de contenidos con estas herramientas. Podemos poner a el presidente Donald Trump a decir lo que quieran y pareciera real, ¿cierto? Entonces noten la cantidad de derechos que se están vulnerando. Les hablé hace un rato del tema de los guionistas, libretistas, directores en Hollywood, ¿se acuerdan? La huelga. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó? Hubo un settlement, hubo un acuerdo al final, donde la industria se comprometió a reconocer derechos cuando se dejen de contratar actores, cuando se dejen de contratar guionistas, porque usted ya no necesita ser guionista, usted le dice a ChatGPT, le da un prompt bien detallado y ChatGPT le genera todo el guión de una serie de televisión, de una película, de un reality, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que pasó en ese momento con este tema. Les voy a mencionar algunos casos para que veamos cómo se está tratando la situación a nivel internacional y qué ha pasado en Colombia, que aquí en Colombia también tenemos. Hace unos 2 años atrás, en 2023, ante la Copyright Office de los Estados Unidos, se presentó una solicitud de registro de un cómic con texto, pero con ilustraciones. Es un texto, un cómic que elaboró una señora que se llama Christine Kashtanova y ella obtuvo su registro ante la Copyright Office. Cuando le llegó el certificado de registro, en sus redes sociales publicitó el tema. El cómic se llama Saria of the Dawn, algo así como Saria al amanecer, ¿cierto? Cuando ella obtuvo el registro en sus redes sociales empezó a publicitar y dijo, me han registrado la primera obra creada con inteligencia artificial. Entonces la Copyright Office dijo, un momento, usted en ningún momento en su solicitud me dijo que había utilizado una herramienta de inteligencia artificial. La llamó, le hizo un requerimiento y modificó el certificado de registro. Le pidió explicaciones. Ella dijo, no, lo que pasa es que yo escribí el texto, pero las imágenes ilustrativas las generé con Midjourney. ¿Han utilizado Midjourney para generar imágenes? Es supremamente fiel al prompt que uno le dé. ¿Han utilizado Stable Diffusion? También es muy… Sé que el profesor conoce a Sora, por ejemplo, ¿cierto? Que nos permite generar videos cortos, imágenes también cortas, ¿cierto? Muy concretas. Pues en este caso, la señora Kashtanova fue requerida, le revocaron el registro y le otorgaron uno nuevo, diciendo que ella era solo autora del texto literario del cómic, pero que las imágenes, ella no ostentaba derechos de autor porque las había creado una herramienta como Midjourney. Y que como ella no había mencionado el tema, revocaba el certificado inicial y expedía uno nuevo. Y utilizó, y allí yo siempre le recomiendo a mis estudiantes de maestría y especialización en propiedad intelectual que lean la sentencia, nunca lean artículos de periodistas, ni de actualidad, ni de periódicos, sino vayan a la sentencia. La sentencia, que además está en inglés, o el requerimiento, el pronunciamiento de la Copyright Office, utiliza la palabra randomly, que significa aleatoriamente. Entonces dice que cuando uno establece el prompt para que la herramienta le genere el contenido, ese contenido se genera de manera aleatoria y yo como persona natural, física, no tengo control en lo que va a generar la herramienta. Hay un principio básico en propiedad intelectual a nivel mundial que establece que los autores o titulares de derechos de propiedad intelectual solo pueden ser las personas naturales o físicas. Tú, cualquiera de ustedes, el profesor Carlos, cualquier ser humano, pero
las personas jurídicas, por ejemplo, la Fundación Universitaria del Área Andina no puede ser autor, pero sí puede ser titular de derechos, ¿cierto? Pensemos que la universidad le dice a 3 de sus empleados, a 3 de sus personal administrativo de operaciones virtuales o de tecnologías que creen un software. Pues ese software será creado por esos 2, 3 ingenieros, pero la titularidad la tendrá la universidad, porque es lo que se llama una obra hecha por encargo. Lo que en la Copyright Act del año 76 en Estados Unidos se llama las Work Made for Hire, obras hechas por alquiler, por encargo, ¿cierto? Si usted es un periodista freelance y escribe artículos para periódicos, pues ese periódico le paga a usted unos honorarios o su empleado le paga un salario y usted será el autor, pero el titular de esos derechos de explotación económica será su patrono o su contratante. Pues aquí pasó idéntico. Entonces la señora Kashtanova quedó con un certificado de registro solo sobre el texto literario de ese cómic y la Copyright Office de los Estados Unidos dijo que Midjourney había generado, pese a los prompts que ella le indicó y emitió, y que por eso ella no tenía autoría sobre las imágenes. Ese es uno de los primeros casos que se dio ante la Copyright Office de los Estados Unidos, aplicando 3 normas básicas que están vigentes en Estados Unidos. La Copyright Act de 1976, la Audio Home Recording Act de 1992, o Ley de Grabaciones Caseras, que se aplica mucho en la industria musical, y la famosa Digital Millennium Copyright Act de 1998, que en este momento está siendo actualizada y modificada en los Estados Unidos. Es decir, toda la ley del milenio para regular todos estos temas de tecnología. Estas son algunas de las imágenes que se generaron por Midjourney en la obra de la señora Cristina Kashtanova. Segundo caso, el caso Thaler, también decidido por la Copyright Office de los Estados Unidos. Este señor Thaler presentó unas solicitudes de registro ante la Copyright Office, utilizando también herramientas de inteligencia artificial generativa. Y la Copyright Office le negó el registro por ese mismo principio. Solo se predica la calidad de autor de las personas naturales, no de las máquinas ni de los animales. Y hay un caso muy célebre donde se pidió que un animal fuera autor, o fuera, perdón, reconocido y declarado como autor. ¿Han escuchado hablar de el caso Naruto? De un macaco que obturó una cámara fotográfica que tenía un fotógrafo llamado David Slater, y cuando David Slater registró las fotografías ante la Copyright Office, una asociación de protección de animales llamada PETA, por su sigla en inglés, PET, Traffic, algo de protección, pidió que el autor de esas fotografías fuera el macaco, que obturó accidentalmente la cámara fotográfica mientras el fotógrafo se tomaba una siesta y consumía su almuerzo. Pues en ese caso también la Copyright Office dijo: no se puede predicar la calidad de autor de un animal ni de las máquinas, solo de los seres humanos. En este caso de Thaler, también la Copyright Office negó el registro porque utilizó ya no Midjourney sino Stable Diffusion. Este señor presentó un recurso, los abogados diríamos de apelación, ante la Junta de Revisión de la Copyright Office, y esa Junta ratificó la decisión inicial y dijo: no se le puede otorgar registro a un sistema informático. Este señor entonces no se quedó manicruzado y se fue ya a la justicia ordinaria y se fue ante una juez de Virginia. Recuerden que la Copyright Office está en Washington, D.C., y pasando el Potomac está el estado de Virginia. Pues inició la acción allí y la juez dictaminó que la autoría humana es un requisito fundamental para obtener registros de derechos de autor o de copyright. Segundo caso.
Vengamos a Latinoamérica. Vamos a ver un caso que sucedió en Chile. Un fotógrafo tomó una serie de fotografías y les hizo tratamiento a través de unas herramientas de inteligencia artificial. Presentó la solicitud ante la oficina chilena y la oficina chilena inicialmente le negó el registro. El fotógrafo, llamado Nicolás, presentó un requerimiento, una apelación, diríamos nosotros, o una reposición, y hubo una audiencia donde lo citaron para que aclarara ese tema. Pues la oficina chilena, con muy buen criterio, después de escucharlo, le otorgó un registro, no como obra original, sino como obra derivada de esas fotografías por haber sido tratadas con una herramienta de inteligencia artificial. Estas son las fotografías. Registro fotografía Nico, que es él, Nicolás, leyendo con nubes. Le hizo tratamiento con una herramienta, nada extraordinario. Y como hace un rato les dije a ustedes que uno tiene que abrevar en las fuentes, ¿no? Hay que ir y consultar las fuentes. No leer notas de prensa, no leer artículos, sino ir y leer la sentencia. Entonces yo leí la sentencia y además, como soy amigo del registrador chileno, estudiamos juntos por allá en el año 93 cuando les conté en la Copyright Office y en la OMPI en Suiza, le escribí al registrador, que es el profesor Claudio Patricio Osa, y él me contestó y me autorizó a utilizar estos chats privados que nos cruzamos entre los dos, porque si él no me autoriza yo no puedo utilizarlos, que son privados, ¿no? Si ustedes llegan a utilizar un mensaje de Telegram, de WhatsApp sin autorización de su interlocutor, están cometiendo una infracción, ¿cierto? Bien, entonces él me autorizó y allí explicó que habían negado la solicitud inicial y que luego se le había otorgado el registro a esas fotografías no como obra original, sino como obra derivada. Tenemos una pregunta desde Zoom. Nos preguntan, ¿cuál tan grande ha sido el impacto a nivel nacional sobre la evolución de la tecnología y qué tanto puede afectar a un futuro, teniendo en cuenta que el desarrollo de inteligencias artificiales se ha convertido en algo impactante? Pregunta Angie Solano. ¿Me repite la pregunta, profesor? Discúlpeme. ¿Cuál tan grande ha sido el impacto a nivel nacional sobre la evolución de la tecnología y qué tanto puede afectar a un futuro, teniendo en cuenta que el desarrollo de inteligencias artificiales se ha convertido en algo impactante? Gracias. Es una pregunta muy pertinente, porque noten que la tecnología nos viene impactando desde hace muchos años. Y hay que regular esos fenómenos tecnológicos de una manera ágil, rápida. Hace unos años la legislación se demoraba mucho en regular un fenómeno social o un fenómeno tecnológico. Hoy tiene que ir al mismo paso del desarrollo tecnológico. ¿Se acuerdan lo que pasó hace unos 2 o 3 años atrás entre los desarrolladores de videojuegos y las plataformas de Android y de iOS y las aplicaciones? Porque estas aplicaciones cobran un porcentaje, ¿cierto? Entonces los desarrolladores dijeron, ¿y por qué yo tengo que utilizar ese intermediario? ¿Han escuchado en la industria musical hablar de los agregadores musicales o digitales? Me contaron que utilizan plataformas de streaming como Spotify, como Deezer, ¿cierto? Pues allí siempre hay un intermediario que es el agregador digital entre el artista y esa plataforma. Él está allí en la mitad. Está el editor musical y está el agregador digital hoy en día. Es ese intermediario. Y esos fenómenos se están teniendo que regular porque la legislación solo hablaba de autores, de intérpretes, de productores fonográficos, de plataformas. Listo. Entonces, el impacto es muy fuerte. La tecnología está haciendo que la legislación, que el derecho tenga que actualizarse, ir al ritmo. Los abogados por eso hoy en día tienen que ser abogados digitales, tecnológicos. En el derecho romano clásico, cientos de años atrás, los juristas romanos decían, dame los hechos que yo te daré el derecho.
O sea, dime qué pasó y yo te diré qué leí y cómo lo aplico. De hecho, son tecnológicos, entonces los jueces, los magistrados, los abogados, la legislación, los legisladores, los que están sentados en el Congreso, tienen que saber de tecnología. Formas colaborativas, si van a regular a Uber, ¿cierto? Si van a regular a este tipo de plataformas, pues tienen que saber cómo funcionan. Entonces, la importancia de seguirle el paso por los legisladores, por quienes expiden las normas a estos temas. ¿Qué pasó en China? Volviendo a las decisiones. Hubo una solicitud ante la oficina de China y se otorgó el registro, pues que fue hecho las imágenes de esta chica con rasgos orientales generados a través de esa herramienta. Pero el tribunal chino encontró que los prompts habían sido tan específicos, tan meticulosos, que había lugar a otorgarle autoría a quien había dado las instrucciones al sistema informático, porque el sistema informático, aunque lo generó de manera aleatoria, generó lo que en detalle le había pedido el autor al que se le otorgaron estos derechos. Voy a terminar, porque ya no nos queda mucho tiempo, con las decisiones. Mire, esta es de ChatGPT, esta fue en Nueva York, en la Corte Federal de Nueva York, cuando los desarrolladores de contenidos demandaron a OpenAI, la creadora de ChatGPT. Se estableció por ese juez que no era claro qué contenidos estaban utilizando para entrenar a ChatGPT para que generara esos contenidos. Entonces, si yo hago una solicitud general muy vaga, no concreta, pues el resultado de la contienda jurídica va a ser ese, que absuelvan a quien yo estoy demandando, ¿cierto? Si yo digo que un tercero me hurtó mi celular, tengo que demostrarle al fiscal que ese tercero me hurtó mi celular. Tengo que tener los medios de prueba para convencer al juez. Por eso hay un postulado en derecho que dice, da igual no tener un derecho que teniéndolo no poderlo probar. Yo puedo tener un derecho, pero si yo no lo puedo probar, es como si no tuviera el derecho, ¿verdad? Eso es bien importante. Adelante. Una pregunta desde Zoom. Siendo que las respuestas de las herramientas de inteligencia artificial son aleatorias, ¿cómo se determina la trazabilidad del contenido y el nivel de auditoría en caso que yo lo presente como mío o en base a una respuesta de la inteligencia artificial yo desarrollé un producto con matices propios? Perdón. Pregunta Giovanni Lara. Muy pertinente también esta pregunta. Vayámonos a algo tecnológico también. ¿Saben programar? ¿Saben hacer software? En materia de software es muy importante lo que se llama el código fuente. En materia de software existe el código fuente y el código objeto. Si yo soy el que ha escrito un programa de ordenador, voy a tener el código fuente. Pero si un tercero dice, no, yo fui el que hice ese software, yo fui el que hizo Windows, pues lo primero que hace el titular es decirle, muestre el código fuente. Si ese tercero no tiene el código fuente, pues el juez seguramente va a decir, no, es usted el titular autor de ese sistema informático. Igual en el tema de inteligencia artificial, yo tengo que demostrarle, por eso vuelvo a la diapositiva del caso de China. Fue tan importante en este caso, para que le otorgaran el derecho a este solicitante en China, que él demostrara que había dado las instrucciones de manera metódica, de manera estricta, que no había dejado nada al azar, no había dejado nada a lo aleatorio, y por eso le otorgaron este registro. Entonces la recomendación es siempre tener toda la trazabilidad, dar instrucciones precisas. Por eso hoy en día se habla de ingeniería de prompts, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de ese tema? Es una nueva profesión. Los desarrolladores de herramientas de inteligencia artificial tienen todo un equipo de personas que están dando esos prompts de manera muy eficiente. ¿Qué ha pasado en Colombia?
ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor se han presentado varias solicitudes de obras creadas con ChatGPT, con Midjourney, con Stable Diffusion, y la Dirección Nacional de Derechos de Autor ha negado esas solicitudes porque no se ha podido demostrar que el solicitante, persona natural, es el que ha tenido injerencia en el input del resultado que ha arrojado el output. ¿Se acuerdan que hace un rato les mencioné la ley inglesa de derechos de autor de 1988? Siguen siendo esos los mismos postulados. Yo puedo reclamar autoría y titularidad en un trabajo hecho con herramientas de inteligencia artificial generativas en la medida en que yo demuestre que he tenido injerencia en alimentar, en nutrir, en darle el insumo a la máquina en los prompts para poder reclamar autoría y titularidad. Por eso la Dirección de Derechos de Autor, avancemos, ha negado mediante resoluciones esas solicitudes de registro porque no se ha podido demostrar de manera fehaciente que el solicitante es el titular. Y para terminar, les concreto lo que les mencioné hace un rato. Ahí está nuestro pentálogo de uso ético y responsable de las herramientas de inteligencia artificial. Léanlo, conózcanlo. Es muy ilustrativo. Y como les digo, Ariandina fue una de las primeras instituciones, febrero del año pasado, en regular el tema en Colombia. Les conté también hace un rato que en octubre del 2024 la Universidad de los Andes reguló el tema. Avancemos. Sigamos. Aquí está el otro documento, el otro instrumento. La guía que ha expedido la Dirección de Investigaciones, recomendaciones para la citación de documentos y producción, devolvámonos a la anterior, a esa, producción académica generados con el apoyo de modelos de inteligencia artificial. Léanla y conózcanla, porque así como cuando ustedes hacen sus ensayos, sus trabajos o hagan su trabajo de tesis y van a tener que citar utilizando las normas APA, pues ahora las normas APA también están actualizadas porque se están utilizando herramientas de inteligencia artificial. Sigamos. Este es el que expidió la Universidad de los Andes, noten que es de 2024, octubre, y el nuestro es de febrero de 2024. Entonces, con eso creo que termino, profesor, para no extenderme. Muy importante tener claridad de que ya existen normas, leyes, regulación en ese tema, que Colombia muy próximamente va a tener una legislación sobre inteligencia artificial, ese proyecto de ley que les mencioné que se presentó el 7 de mayo de 2025. Si quieren conocer más sobre el proyecto de ley, léanlo. Si quieren conocer comentarios, escríbanme y yo les mando ese documento que hicimos y que mandamos a SCUN, haciendo comentarios y recomendaciones desde Ariandina a ese proyecto de ley. Mi correo electrónico está al final, vayamos al final. Me faltó mucho por presentarles, vayamos al final de la presentación. Mi correo electrónico es www.rios9@ariandina.edu.co. Importante, no dejar de usar estas herramientas tecnológicas. Tenemos que aprender a sacarles el mejor provecho, pero hagamos un uso ético, responsable, ¿cierto? Y cierro diciéndoles, y eso ustedes lo saben, no les estoy diciendo nada nuevo, todos somos generadores y creadores de contenidos, pero también somos consumidores de esos contenidos. Entonces, como dice el famoso axioma, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No copien, no roben de un tercero, citen, mencionen las fuentes. Cierro con una cita de un autoralista norteamericano que se llama Wilson Mischer, y él dice que al que roba de un autor o al que plagia a un autor lo llaman plagiador, pero el que roba de varios autores lo llaman investigador. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias por la charla. Un aplauso para el doctor. Mi correo electrónico, wrios9@ariandina.edu.co. Muchas gracias, profesor, muy amable por la invitación. No, usted por la participación. Y gracias a ustedes y a los que están conectados online
por la atención a esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Esto es muy amable. Muchas gracias a todos los asistentes. Les recuerdo entonces registrar su asistencia. Esto pues es la última de este semestre, esta es la última charla de intelecto que tenemos dentro de este primer semestre de 2025. Ya estamos preparando las siguientes charlas del semestre ya para segundo semestre de 2025. Todo el material, el doctor Wilson nos facilitó un material para tenerlo dentro del repositorio del observatorio. Ya está cargado en el repositorio, también encuentran todo el material de Ariandina referente a todo lo de propiedad intelectual, inteligencia artificial, humanismo digital. Entonces, consúltenlo, está ahí disponible para ustedes dentro del repositorio. Muchísimas gracias por la asistencia, nos vemos nuevamente con Intelecto, ya entonces en el segundo semestre de 2025. Muchísimas gracias.